Hola familia, qué bendición y qué alegría poder estar aquí con ustedes. Aunque lastimosamente no los pueda ver, me siento ya conectada con cada uno de los que estén viendo este video. Quiero agradecerles a todos por estar dispuestos y sedientos por más del Señor. Desde que mi papá me dijo, Gerald, yo quiero que compartas este domingo la palabra, en mi corazón inmediatamente supo que es lo que tenía que hablar. Y yo dije, Dios, dame el discernimiento, porque hay tanto que me has estado mostrando últimamente que no sé ni qué, no quiero darle a la gente, como dicen en Colombia, un sancocho de cosas y bueno, y le estoy dando mucho, pero no hay algo clave y específico que tú quieres y quiero hacerlo bien. Entonces les digo de una vez que se preparen, que pongan su cinturón y que se sienten y pongan sus notas para que anoten lo que Dios va a estar empezando a hablarles. Bueno, así que sin más rodeos, me presento. Mi nombre es Geraldine. Si no me conocen, si son nuevos en el canal y alguien les recomendó el video, yo soy hija de los pastores Robinson y Patricia y soy servidora de la iglesia La Casa. Y me honra y me bendice tener de verdad este espacio en este canal. Es una oportunidad que acelera mi corazón de la emoción, porque estoy muy expectante de ver lo que Dios va a hacer mientras vayan a escuchar este mensaje. Y sé que Dios va a hacer más cosas incluso después. Para mí, el compartir sobre Dios es algo que acelera mis expectativas, que aumenta mis expectativas, porque como ven en la pantalla, el tema de hoy, voy a hablar acerca de cuán grande es Dios. Voy a hablar de la grandeza del Señor. Y esto es un tema muy, muy amplio, porque, o sea, la grandeza de Dios es algo que es indescriptible, es algo que va más allá de nuestra comprensión y podríamos pasar horas y horas y horas hablando de la grandeza del Señor. Pero como no tenemos mucho tiempo, quiero hablarles estos minutos de lo que Dios me ha estado mostrando en resumen y de lo que Él quiere también mostrarle a ustedes sobre su esencia, sobre su poder. Porque estamos ahorita en un mundo donde tú enciendes el televisor y dicen, en cierto lugar acaba de aumentar el coronavirus, hay 10,000 casos más. Y luego pasas al siguiente canal, hubo una explosión en el norte de no sé qué país. Y luego pasas al siguiente canal y te dice, la economía está bajando, probablemente vayan a despedir a varios lugares y nombran la empresa tuya. Y tú quedas como que Dios, ¿qué está sucediendo? Y la gente está llena de pánico, está llena de incertidumbre, de angustia, donde dicen cómo está aumentando el problema o qué grande se ve la dificultad, y empiezan a blasfemar y empiezan a insultar el 2020 y empiezan a declarar tanta negatividad que sin darnos cuenta y sin darse cuenta están agobiando su vida, están dando un espacio a que el enemigo destruya familias, sus casas, las mismas personas. Y yo quiero hoy recordarte que no hay nada más grande que la grandeza del Señor. No importa cuán difícil sea la realidad, la realidad que el mundo ofrece, no importa, porque la realidad que Dios ofrece es que hay victoria, que el que persevera. Así que vivimos acostumbrados lastimosamente a definir la grandeza de Dios con una mentalidad limitada, con nuestra mentalidad limitada. Tenemos en nuestro conocimiento lo que es Dios y cerramos eso conforme allá lo que pensamos. No le damos espacio a entender que Dios va más allá de nuestra capacidad de comprenderle. Dios va más allá y va a un nivel mucho más alto de lo que la naturaleza nos muestra. Estamos tan acostumbrados a definir a Dios tal y como nosotros lo vemos. Pero hoy, en este día, te quiero recomendar que no intentes buscarle una definición exacta a un Dios infinito. Por esa razón, mientras meditaba en la palabra, le decía a Dios, muéstrame, Señor, qué pasaje de la Biblia quieres que tome como ejemplo para hablar de tu grandeza. Y mientras veía la Biblia, Dios resaltaba en mí el pasaje de Jueces capítulo 7. Así que si tienes tu Biblia, bendecido eres,
Y si no lo tienes, pues ve, párate y busca la Biblia, porque estamos aún en la iglesia. Y te invito a que busques la Biblia, sea en tu celular, sea la Biblia física. Te recomiendo que la tengas en mano para que me acompañes en esta lectura. Así que voy a leer Jueces capítulo 7. Quiero leer los versículos del 1 al 7. Y luego me voy a saltar a otros versículos y les voy a dar un contexto de lo que está pasando en este capítulo. En el capítulo 7 de Jueces vamos a ver la historia de Gedeón derrotando a los madianitas. Así que voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía él junto a la fuente de Arod, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía él el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado del More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas, y allí te los probaré, y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y seguimos avanzando quiero dar una pausa aquí. Aquí estamos hablando de Gedeón hablando con el padre acerca de la guerra que iba a suceder de Israel contra los madianitas. Y mientras pasa todo esto, quiero darle un contexto a ustedes sobre este pasaje, porque no quiero que se pierdan el hilo de lo que está realmente sucediendo aquí. Y yo sé que algunos de ustedes ya han escuchado la historia de Gedeón y los 300 hombres y cómo Dios ayuda a Israel, pero de verdad que a medida que uno lee la palabra, uno se da cuenta que hay nuevas cosas que aprender. Y bueno, eso fue lo que yo me di cuenta. Yo dije: no, yo tengo que compartirles a ellos lo que Dios está hablándome. Así que bueno, para darles a ustedes un contexto, si no sabes o has olvidado un poco de la historia, te quiero hablar acerca de Gedeón y lo que estaba pasando en la situación. Gedeón era uno de la tribu de Manasés y su papá era Joás. Él era el menor de la familia y incluso Gedeón dice que su familia era una familia pobre. Pero Dios seleccionó a Gedeón para que pudiera ser el líder y cabeza del pueblo para traer victoria sobre la angustia que tenían contra los madianitas. Raramente, cosa extraña en la Biblia, Israel había olvidado al Señor. Israel estaba haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Y Dios quitó su favor hacia Israel, razón por la cual el enemigo empezó a atacar a Israel, trayendo muerte, trayendo angustia, tristeza, dolor, pobreza. Después de mucho tiempo, Israel decide volver otra vez a colocar sus ojos hacia el Señor. Y en la misericordia infinita de Dios, Él decide librarlos de los madianitas. Y lo pueden descubrir un poco más sobre el contexto en Jueces capítulo 6. Pero quería darles un resumen para que tengamos en claro el capítulo que estamos leyendo ahorita. Ya Dios le había brindado a Gedeón respuesta de que le iba a ayudar, y ya Gedeón tenía a un grupo de guerreros que le iban a ayudar contra el ejército de los madianitas. Y vemos aquí
que, que al leer este pasaje, Dios le dice a Gedeón, Gedeón, sabes que tú tienes muchas personas ahí y la verdad yo quiero que me ayudes porque quiero eliminar a varias. Quiero que se vayan varias porque son muchas. Y yo conozco a mi pueblo. Yo lo conozco y yo sé que esas personas luego se van a dar aplausitos en su pecho y van a decir que ellos fueron los que ganaron. Pero yo quiero darte una cosa y es que hagas esto para saber qué personas no pertenecen a este grupo de soldados. Y como vemos, lo que pasa es que se van 20,000 soldados y quedan 10,000. Y lo hermoso del Señor es que le dice, bueno, también son muchísimos, así que también se van otros más. Y al final terminan quedando 300 hombres. Y saben, lo más chistoso del asunto era que incluso con 32,000 hombres que tenía Gedeón, no se alcanzaba ni siquiera la mitad de la cantidad de hombres que había en el ejército madianita. En la palabra no especifican cuántos madianitas habían, pero sí se podría considerar que habían 4 veces más madianitas de lo que habían en el ejército de Israel, si se le puede decir ejército. Y aún así Dios le dice que son que son muchos los guerreros que había. Yo, la verdad, yo me imagino a Gedeón cuando Dios le dijo, muchos, ¿cómo que muchos? Ni siquiera esto se acerca a la mitad y ya Dios me está diciendo que yo vaya a decirle a la gente que se vaya. Y Dios empezó a ministrar mi vida cuando yo leía eso y yo me reía del humor del Señor, porque yo imagino Dios diciéndole esto a Gedeón y riéndose por dentro, porque, porque el pensamiento que podría pensar Gedeón e incluso los soldados cuando veían a todos los que se iban era, ¿cómo vamos a vencer nosotros a los madianitas si se está yendo gente? Y yo me imaginaba tanto al Señor mientras leía la palabra y veía al Señor diciéndome, es que no sabes que por más pequeño que se vea lo que tienes, tú estás haciendo un equipo conmigo y el momento que te conectas conmigo, hay victoria y grandeza, porque yo soy Jehová Jireh. Y cuando Dios me mostró eso, de verdad que sacudió mi ser, porque ¿cuántas veces nosotros no nos hemos dado cuenta de que Dios nos esté pidiendo cosas, que entreguemos cosas, que salgamos de nuestra zona de confort y uno dice, pero Dios, ¿por qué me estás pidiendo esto? ¿Por qué no ves mi situación? ¿No ves que no tengo nada y aún así me estás pidiendo que yo entregue esto? Y quiero que alce la mano porque yo alzo la mano también, de que a veces yo he visto mi problema más grande, erróneamente he llegado a poner mi problema más grande que Dios. Y por eso quiero compartir con ustedes en este día y recordarte quién es el Señor. Hemos olvidado tanto quién es el Señor, que sabemos más quién es el problema, sabemos más cuánto es el problema y olvidamos cuán grande es Dios. Y algo que me causó mucha curiosidad de la razón por la cual en los versículos 5 y 6 del capítulo 7 de Jueces, Dios le dice a Gedeón que él aparte a los soldados que están sedientos y deciden tomar del agua usando sus manos y que están de pie, y de apartar a los otros soldados que deciden tomar el agua arrodillados, enfocando su mirada en el agua mientras beben. Y al final solo quedan 300 guerreros que deciden tomar el agua y beber el agua con las manos. Y se dice que los 300 hombres que quedaron marcaban la diferencia, porque los 300 hombres tenían experiencia de guerrero. Y se dice que cuando un guerrero cogía el agua y se ponía de pie y bebía de esa manera,
tenía el conocimiento y tenía una visión más amplia de donde estaba rodeado. Entonces tenía más acceso a mirar a su alrededor en caso tal de que un enemigo pasara ahí y él pudiera sacar la espada con facilidad. Pero los que estaban rodeados a tomar el agua estaban en un estado vulnerable porque tenían su visión baja y todo su cuerpo era en disposición de tomar bien el agua. Entonces cuando el enemigo iba a atacar, pues estaban vulnerables y no les daba tiempo de sacar su espada. Y cuando yo veía eso, yo dije, ¿sabes, Dios? Tú realmente le estabas colocando a Gedeón a los hombres que él realmente necesitaba. No se trataba de la cantidad, porque los que estaban ahí al final no tenían experiencia. Tenían que luchar porque pues en ese tiempo era vida o muerte el tener soldados. Pero tú les estabas colocando a Gedeón gente capaz, gente con conocimiento de guerrero. Y, y ahí quiero parar para poder decirles esto. Tal vez tú te has sentido de que Dios te ha quitado cosas, de que te está dejando sin nada, que no tienes nada. Y tú ves esos 1,000 pesos colombianos que tienes y dices, Dios, esto no me alcanza ni para comprar huevo. y tú dices, Señor, no me alcanza para la comida. Dios, tú me pidiste que diera lo que tenía como ofrenda a Julanito. Oh Dios, Padre, he estado realmente dándote lo que te pertenece y de verdad que no tengo nada, Señor. Y te sientes así. Pero Dios, hermanos, Dios, amigos, realmente no te está quitando las cosas. Al contrario, te está dejando con lo que realmente necesitas. Porque no se trata para Dios de la cantidad, se trata sino de la calidad de cómo Dios va a hacer el milagro. Él está mirando lo que tienes y está diciendo, con eso que necesitas es suficiente para mí, para mostrarte lo sobrenatural. Tú no vas a poder moverte mucho en lo sobrenatural si estás conformado con lo natural. Si tú quieres ver la sobrenaturalidad del Señor, tienes que estar dispuesto a ver que lo que necesitas solo es poco material, pero suficiente de Dios para ver un milagro. Gedeón había reunido 32,000 hombres y aún así Dios le está diciendo que no eran suficientes hombres para pelear contra los madianitas, que eran muchísimos hombres para pelear contra los madianitas. Dios le estaba diciendo a ellos que eran muchísimo y luego lo reduce a 300, que hace que hace que esta comparación de pelea sea a una hormiga peleando con un elefante. Literalmente, imagínense esa escena. Se muere la hormiga antes de llegar al elefante. Pero Dios tenía las cosas preparadas. Porque imagínate la hormiga corriendo, eso pequeño, cuando todo obra para Dios, es porque Dios ya derrotaba al elefante. Y lo que tú tienes ahorita, puede ser poco. Pero hoy, en este mensaje, estoy aquí para recordarte que no importa lo que tengas, Dios es más grande que tu situación. Dios es más grande que todo lo que ahorita te enfrentes. Dios es más grande de lo que las noticias te muestren. Dios es más grande que las deudas que puedas tener. Dios es un Dios grande y lo que tú tienes es suficiente para que Dios obre a tu favor. No trates de comprender todo lo que Dios esté haciendo. A veces erróneamente queremos comprender todo lo que Dios vaya a hacer. Le decimos, bueno, Señor, si me explicas por qué, tal vez te vaya a obedecer. Y a veces con Dios no es así. Hay momentos que no necesitas como cristiano una explicación para moverte en fe. Porque si tú realmente sabes quién es Dios, por lo más loco que el Señor te pida, tú la tienes clara de que Dios va a hacer algo ahí. No dejes que tus preguntas te vayan a detener. Sigue adelante, porque a veces cuando uno sigue adelante ya la respuesta ahí está. Y caminas confiadamente en el Señor. Nunca sabes qué cosas va a aclarar el Señor cuando decides creerle.
Confía en el Señor, confía en el Señor. No vamos a poder comprender muchas cosas de verdad de Dios. Hay cosas que yo todavía no comprendo de por qué pasó algo, de por qué Dios no lo impidió. Y a veces no vamos a tener siempre la respuesta, pero yo me tengo que aferrar no de lo que no sé, sino de lo que yo sé de Dios. Y por eso es importante, amigos, por eso es importante, hermanos, por eso es importante, iglesia, que tengas claro quién es el Señor, que tengas claro que Dios va más allá de la capacidad del hombre, más allá de lo que tú puedas definir. Tal vez has escuchado desde pequeño que Dios es amor, que Dios es fiel y que Dios es poderoso. Cuando has leído la Biblia, tal vez sabes que Dios es un Dios omnipotente. Pero, y aunque Dios es todo eso, Dios es aún más que eso. Dios es aún más que eso. Y quiero que estés tan convencido de que Dios supera tu entendimiento, de que Dios supera tu entendimiento, que esa convicción te atraiga a la presencia de Dios y que cuando veas tu problema entiendas que no se compara con la grandeza del Señor. Confiar en Dios no es comprender lo que Él nos está diciendo. Confiar en Dios es que aunque yo no comprenda y aunque todo parezca incierto, yo tenga la convicción de que mi Padre Celestial no me va a dejar desamparado. Por eso quiero que salgan de verdad, terminen de escuchar este mensaje y mires tu recibo, mires tu realidad difícil que puedas ahorita tal vez enfrentarte y, y veas esa realidad y la compares con la realmente realidad del Señor, para valer la redundancia de estas palabras, y la veas con la realidad del Señor y te des cuenta de que Dios es más grande que cualquier otra cosa. Así que quiero seguir en este capítulo, en la lectura, y para continuar, quiero que vayamos al versículo 9 del capítulo 7 de Jueces. Y dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo a Gedeón, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y en los capítulos que siguen, se van a dar ustedes cuenta que Dios le confirma a Gedeón que él le iba a dar la victoria. Y al saltar al versículo 18, vemos que Gedeón está hablando con sus soldados y les dice, y les explica todo todo el plan de la pelea, todo el plan. Y les dice, esto es lo que va a pasar, y luego van a hacer esto, y luego van a gritar por Jehová y por Gedeón. Y cuando ustedes avanzan en los versículos, vamos a darnos cuenta de lo que pasa, porque dice que los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno, o sea, de los madianitas, contra su compañero en todo el campamento. O sea que Jehová hizo que los madianitas se confundieran y se mataran entre sí. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección a Serera, hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y esta confusión hizo que los soldados que seguían ahí de Israel lograran traer victoria hacia el pueblo de Israel. Y aquí vemos que tal vez en Gedeón al inicio no comprendía por qué Dios le estaba diciendo que soltara y que quitara. Pero después Gedeón vio la respuesta a la petición a la cual él le estaba diciendo al Señor. Y hoy te quiero animar y recordar que la inmensidad del Señor va a sobrepasar todos los límites. Y he escuchado yo personas que dicen, pero es que yo no sé si Dios puede hacer esto. Esto es demasiado imposible. O tal vez también he escuchado a gente decirme, y sé que también ha habido gente que te ha llegado a decir, oye, pero tú quieres que viajar a las naciones, pero ni siquiera tienes dinero para viajar en carro a la esquina.
Y luego empiezan a insultarte y a lastimarte con palabras de negatividad y a pisotearte y a maltratarte en palabras, decirte que no puedes. Pero yo hoy te quiero recordar el pasaje de Romanos 8:31. Y no sé, siento que esa palabra va para alguno de los que están escuchando este pasaje y que ahorita está enfrentando a un, entre comillas, gigante. Y te quiero decir que si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay gigante más grande que Dios. Dios va a mostrar victoria. Dios va a mostrar victoria. Yo me acuerdo tanto que una vez a mí me tocó exponer en mi escuela cuando yo estaba en el colegio, en bachillerato. Yo tenía unos 16 años y mi rectora me pidió: Geraldine, yo quiero que tú les enseñes a tus compañeros de grado de 11 y les hables de la existencia de Dios. Yo era la única cristiana de 11 grado ahí. Y yo en ese momento me daba mucho nervio poder hablar en público, me daba unos nervios, Dios, de verdad, porque yo sentía que yo era incapaz de poder compartir eso, porque yo decía que a pesar de que yo vivía en fe y creía en Dios, yo sentía que la voz de mis amigos y de la negatividad o que se iban a burlar de mí era más grande. Y cuando yo me preparaba y me empezaba, mire, yo leí libros, estaba leyendo pedazos de libros acerca de poder tener cosas concisas para hablar de pruebas y de cosas maravillosas de la existencia de Dios. Y yo empezaba a buscar videos, prédicas, para prepararme aún más y tener un buen vocabulario de cómo expresarme. Dios me ministró, porque Dios me dijo: es que no se trata de ti, se trata de mí. Y aunque ellos te vean a ti pequeña, tú estás creyendo en un Dios grande. Y yo voy a resplandecer sobre ti. Yo voy a mostrarte que yo sí soy real. Y ahí es increíble porque Dios no tiene que mostrar y demostrar si es real o no. Dios es real y punto. Dios es real y punto. Pero aún así, tan lindo es el Señor que Él desea mostrarle a las personas con pruebas. Hay algunas personas que le piden al Señor pruebas y Dios se las muestra. Dios es tan lindo que les muestra respuesta a estas personas. Y cuando yo empecé a predicarles y compartirle, más que predicarle, fue una exposición, yo podía sentir tanto a Dios ahí, que hubo un peso en ese salón de estos estudiantes, porque habían incluso ateos. Y de verdad que yo en ese momento yo tenía 16, pero yo parecía de 11 años. O sea, de verdad, yo me impresiono ahorita cuando veo chicas de 15 años y dicen: no, sí, yo tengo 15 años, pero parecen de 20. O tienen 11 y parecen de 18. Yo me impresiono porque yo cuando tenía 15 yo parecía de 10, de 11. Yo de verdad, y veía a mis compañeros, y esos mis compañeros sí parecían de 18 años y mayores. Y yo me veía como que esos nervios, pero me veía tan respaldada porque yo entendí que yo estaba hablando de un Dios indescriptible, un Dios tan poderoso, tan grande, que Dios ahí hizo algo en la atmósfera, que mostró su soberanía, que mostró la realidad, que sacudió, que decía: la naturaleza muestra quién soy yo. Tú mismo muestras quién soy yo, el hombre muestra quién soy yo. Y aún así tú no decides creer. Aún así tú no decides creer. Y yo escuchaba esas voces de Dios en mí cuando yo veía a algunos de mis compañeros como que rodeando los ojos al principio, como que ay sí. Pero luego al final hubo un silencio de los estudiantes cuando les hablé de la existencia de Dios,
y empecé a comparar el universo y todo eso y darnos cuenta que cuán insignificante es el hombre, pero Dios aún así nos hizo significantes porque nos ama y luego nos escogió, nos creó, se tomó el tiempo de crearnos. Y cuando yo les hablaba a mis compañeros de Dios y de la grandeza, yo recuerdo que, que cuando terminé de ahí, la perspectiva de mis compañeros hacia mí cambió. Y, y muchos de ellos a veces se burlaban de mí cuando yo decía, algún día yo voy a ir a los Estados Unidos a estudiar. Muchos de ellos no creían en mí, muchos de ellos trataban de burlarse de quién era yo y de quererme hacerme sentir inferior. Pero cuando decidí confiar y entregar todo a ellos y mostrarles de que nunca se trató de ellos sino del Señor, ellos comprendieron que yo estaba con alguien mucho más superior. Y gracias a Dios le doy la gloria y la honra de que no solo en esa exposición demostré la grandeza del Señor, sino que a pesar de los años, a medida de los años, yo pude ir a lugares que ellos no pudieron ir, a pesar de que tuvieron finanzas y, y privilegios. Yo pude decirles, el Señor me trajo a los Estados Unidos a estudiar en una escuela costosa, en una escuela que la verdad imposible se veía para mí, donde no había dinero de nada. Y cuando ellos vieron esos testimonios, de verdad vieron algo diferente. Quiero hoy decirte de que ahorita muchos tal vez no crean en ti, tal vez te vean insignificante, pero tú aférrate de la grandeza del Señor, que esa grandeza va a ser demostrada en tu vida, va a ser demostrada en tu vida, va a ser demostrada en tu vida. Y quiero que vayamos ahora a Jueces 6, un capítulo anterior, y quiero que leamos y quiero que leas en voz alta conmigo el versículo 14. Voy a leerlo en voz alta aquí con ustedes. Imagino que me estoy imaginándolos a ustedes ahorita que están aquí y los escucho. Y voy a leerlo a la cuenta de 3. Así que 1, 2 y 3. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ve con esta tu fuerza. Ve con esta tu fuerza. Dios no le estaba exigiendo a Gedeón más fuerza. Dios no le estaba preguntando a Gedeón cuánta fuerza tenía él. Dios le dijo, ve con lo que tienes. Eso es suficiente para mí. No te envío yo. Miren, este versículo transmite tanto, transmite tanto. De verdad quiero que captes esto. No importa cuán difícil sea la prueba, el que te envió es más grande que todos. Cuando tú comprendes la magnitud de Dios, comprenderás lo insignificante que son tus problemas. Comprenderás que son una oportunidad para crear una victoria. Comprenderás que cuando Dios es grande, no hay nada que vaya a detener la promesa que Él ha establecido en la tierra. Este virus, el coronavirus, todo lo que estaba pasando, gente famosa muriendo, pestes, todo esto, la pobreza, finanzas cayendo, es una prueba más de que el hombre es infinito, de lo que el hombre es finito y de que lo único que trae estabilidad es la grandeza del Señor. Y que aunque el hombre quiera ser negativo, este es un tiempo para nosotros como iglesia de levantarnos. Y yo siento tanto a Dios. Yo siento tanto a Dios en este momento, que quiero con la autoridad del Padre decirte a ti, no trates de poner tu atención, no pierdas el enfoque en las cosas del hombre, en las cosas del mundo.
Sé aquel que se levante y que la gente ponga la mirada en el Dios que estás creyendo, no en las circunstancias, no en las circunstancias. Levántate, levántate, levántate. Eres un guerrero en el Señor. Eres alguien que Dios hizo para grandes cosas. Estás en un tiempo de victoria. Estás en un tiempo de victoria. Dios, gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que estás haciendo. Siento que mi cuerpo ahorita está lleno de, como si estuviera haciendo mucho calor en mi habitación. Siento de verdad la presencia del Señor. Siento la presencia del Señor. No sé, siento que Dios está diciéndole a algunos, levántate del asiento en el que estás, levántate del asiento del que estás, levántate del asiento del que estás, empieza a moverte, empieza a declarar victoria sobre tu situación, empieza a declarar quién es Dios. Quiero que empecemos a declarar ahora, Dios es grande, Dios va más allá de mis límites y empieces a proclamar la grandeza del Yahweh, la grandeza del Rey grande, Rey de reyes y Señor de señores. Iglesia, hay un impacto que este mundo necesita, un impacto que este mundo necesita y es el avivamiento de Dios, es el avivamiento de Dios. Y cuando comprendemos quién es con nosotros, vamos a comprender que el avivamiento de Dios está cerca, que Dios va a empezar a hacer milagros, que Dios va a empezar a hacer sanidades. Esos 300 hombres que tú tal vez tengas ahorita, eso poco que la gente ve, es grande para las manos del Señor, es grande para las manos del Señor, es grande para las manos del Señor, es grande para las manos del Señor. Quiero leer ahora Isaías 40, que dice, 40 versículo 12, que dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes de la balanza? Dice el versículo 17, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Como nada son todas las naciones delante de él. Wow, wow Dios. Como nada son todas las naciones delante de él. Dios es tan grande. Va más allá de nuestros límites. Con sus manos mide la tierra. Midió las aguas con el hueco de su mano. El hombre fue pensado, si se dan cuenta, hermanos, que cuando Dios crea el universo, Dios habla y es hecho. Pero con el hombre, Él decidió crearlo, decidió moldearlo. ¿No crees que si Dios te hizo tan especial, aún nosotros siendo tan pequeños en comparación con el Señor, ¿no crees que ese Dios te ha dado un privilegio de ver cosas imposibles? De ver que hay algo grande, poderoso que puedes hacer para esta nación, para esa nación que no se compara con la grandeza del Señor. Las naciones de la tierra van a proclamar el nombre del Señor y van a proclamar el nombre del Señor. Y esta tierra está buscando personas sedientas por más. Personas sedientas por más. Quiero que empieces a abrir tu corazón y que te dejes ministrar por Él. Quiero que empieces a abrir tu corazón y te empieces a dejar ministrar por Él. Wow, Señor, gracias por recordarnos de tu grandeza. De recordarnos de tu grandeza. Tú vas más allá que la ciencia, Señor. Tú vas más allá del concepto del hombre. Padre, rindo todo ante ti, Señor. Rindo todo ante ti. Mi perspectiva de quién eres, Señor, la rindo ante ti. No quiero, Dios, definirte a mi mente limitada. Sobrepasa mi entendimiento, Señor. Sobrepasa mi entendimiento. Muévete, Jesús. Muévete, Jesús, en mi iglesia, en mi casa, en mi hogar. No importa cuán difícil sea tu situación. Dios tiene el control.
Dios sabe lo que va a hacer. Dios tiene grandes cosas para ti porque Él es un Dios grande. David no vio a Goliat por su tamaño. Él vio a Goliat y dijo, ¿quién te crees tú que puedes insultar a mi Dios? Porque David, como te digo, no vio cuán grande era Goliat. David se ofendió porque estaba insultando a Jehová, porque estaba diciendo, ¿cómo te atreves a insultar a Jehová? ¿Quién te crees tú? Y le bastó para enfrentarse a este gigante y matarlo de un solo golpe. Y nada le impidió ir enfrente de esto, porque él sabía quién era Dios. ¿Y cómo sabía quién era Dios? Porque de rodillas en lo secreto David le buscaba. Él puso su mirada en el Señor. Dios está trabajando contigo en lo secreto, ahí donde te arrodillas a solas con Él. Es el mejor lugar para aprender más de Él, para alimentarte más de Él, para alimentarte más de Él. Este mundo es pasajero, mas Dios permanece. Este mundo es finito, mas Dios es infinito. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios, sé que mi situación es una oportunidad única para mostrar la grandeza en frente de la gente que no cree. Permíteme ser un instrumento, Señor, para traer a gente a tus pies, para adorarte junto a ellos y que podamos juntos celebrar la grandeza tuya. Levántate, porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Fuiste diseñado para ver la grandeza de Dios. Fuiste diseñado para ver la grandeza de Dios. Tal como dice esa canción que conocemos, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. El esplendor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está. Cuán grande es Dios. Cántale, que todos lo verán, cuán grande es Dios. Cántale, que todos lo verán, cuán grande es Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús, por quien eres tú. Hoy ponemos nuestra mirada, Dios, una vez más en ti. Y queremos ser como David. Y queremos ver al gigante como pequeño, porque sabemos que el Dios que está con nosotros es más grande que cualquier otra cosa. Queremos, Señor, ser testimonio. Usa nuestros 300 soldados. Usa nuestros 300 soldados, porque ahora comprendemos que eso es suficiente para la victoria de tu reino. Quiero que si estás con tu familia, se agarren de las manos y declaren victoria sobre tu situación. Este es un espacio para declarar victoria y puedas comprender que no se compara con Dios, no se compara con su grandeza, porque Dios es grande, porque Dios es grande. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. El Señor está aquí con nosotros. Gracias, papá. Gracias, Dios. Te adoramos. Te adoramos.
Espero que este mensaje sea de bendición para ti, que haya podido ser de bendición y que aun cuando dejes cuando esta enseñanza termine, te aferres a la promesa del Padre y puedas poner tu mirada y le alabes por lo que Él es. Adórale. Haz que tu oración sea agradeciendo quién es el Señor más que pidiéndole. Porque cuando le adoras, tu problema se ve pequeño, porque comprendes quién es el Señor. Te animo en esta semana a que empieces a seguir confiando en el Padre. Espero que este mensaje sea de bendición. Si tienes alguna petición, si tienes algo en tu corazón y te deseas contactar con nosotros, por favor, envíanos un correo a nuestro que van a encontrar en la descripción y lo van a encontrar incluso al final de esta enseñanza. Va a salir en pantalla el correo y también pueden dejarlo en los comentarios. No olvides darle un like a este video, a suscribirte a nuestro canal para estar más pendiente de las actualizaciones. Y ya, gracias de verdad por estar aquí con nosotros, familia. Gracias por ser tan especiales. Les amo y les bendigo grandemente. Comparte este mensaje a tu familia, a tus amigos, a la gente que te rodea, que sepas que este mensaje puede ser de bendición para ellos. Te mandamos un fuerte abrazo como iglesia y esperamos verlos el próximo domingo. Un abrazo.